Pero estos inmigrantes no pueden ganarse la vida. Por lo menos desde el primer día. Quizá puedan ganársela, pero va a faltar mucho hasta que se la puedan ganar. Y lo mínimo que se le pide a un inmigrante es: la puerta está abierta, pero desde el momento en que entras tienes que buscarte la vida, que es lo que hacían, por ejemplo, los europeos que iban a América. La emigración está muy bien, pero asumiendo los costes de tu propia migración. Es decir, que no le suponga un coste a un tercero, en una palabra. Pero entonces haces un pan con unas tortas. Bien, pues estos inmigrantes que llegan a Italia se encuentran con que desconocen el idioma, desconocen las costumbres locales y además carecen de la cualificación laboral adecuada para emplearse en economías tan complejas y tan especializadas como las europeas, donde, bueno, sí hay algo de agricultura, pero está muy tecnificada, pero por lo demás todos son servicios e industria, y de alto nivel, además, muy sofisticado. Estos inmigrantes, muchos de hecho, llegan sin ni siquiera saber leer, lo que les conduce directamente o a vivir a costa de los programas sociales, lo cual tampoco es una cosa, no ya para los que pagan, sino para los que cobran. Es muy humillante, con 20, 18, 20, 21 años, vivir a costa de los subsidios, de las dádivas. A cualquiera le humilla. Esta gente viene a trabajar y a ganarse la vida mediante su propio esfuerzo, sus propios méritos. No a vivir sin trabajar. Ya sabéis que la pereza es origen de muchísimos de los males. Bien, pues que aunque se encuentran con que no tienen dónde trabajar. Eso o pasar directos a la economía informal. Ir a vender demanteros o cosas de estas, o en algunos casos a la delincuencia. No sé, si fuesen pocos no habría gran problema. Con tiempo y con paciencia pues irían integrándose. Pero es que no son pocos, es que son demasiados. Muchos más de los que Italia puede acoger. Solo el año pasado entraron en Italia casi 200.000, que se sumaron al 500.000 que vaga actualmente por las ciudades italianas, dedicado al sector informal y en algunas ocasiones, como decía, a la delincuencia. Es decir, Europa, en definitiva, tiene una capacidad de acogida limitada, y eso es lo que creo que todavía no nos hemos enterado, y que está más que superada en algunos lugares, como es, por ejemplo, el sur de Italia, porque no solo vienen de África. Llegan también, y en grandes cantidades, por cierto, desde Oriente Medio, desde Sudamérica, desde el sudeste asiático o desde Extremo Oriente. En este aspecto España no es ajena a toda esta historia, a toda esta gigantesca ola migratoria. Se encuentra, de hecho, en una de sus intersecciones. Hoy España alberga unos 5 millones de inmigrantes. Y tiene una tasa de inmigración, es decir, inmigrantes por cada 1.000 habitantes, que es superior a la de Francia o a la de Italia y similar a la del Reino Unido. Hay 8,9 inmigrantes por cada 1.000 habitantes en España. En el Reino Unido son 9. Y el promedio de la Unión Europea es 4,9. Es decir, no veo yo que el nuestro sea un país insolidario o cerrado sobre sí mismo, quiero decir. Todo lo contrario. Apenas se registran en España conflictos de tipo étnico y se ha integrado exitosamente a comunidades enteras, como las que llegaron hace 10 o 15 años, la comunidad ecuatoriana, por ejemplo, la rumana. No hay guetos, los inmigrantes no viven en guetos, tampoco han aparecido partidos xenófobos, y al menos con representación parlamentaria, quiero decir, y la inmigración no es un asunto que esté en la agenda diaria, ni que ocasione apasionados debates como en otras partes de Europa. Es decir, que España es un país abierto y extraordinariamente tolerante en este aspecto. Claro, esto evidentemente no significa que la capacidad del país sea ilimitada. Como cualquier otro país envejecido, y el nuestro lo es, necesita inmigrantes. Pero no cualquier tipo de inmigrante. Y esto es lo que creo que políticos como Ada Colau o como Manuela Carmena, o desde ayer mismo como Pedro Sánchez, parecen ignorar. Es decir, que no se trata en este aspecto de satisfacer la buena conciencia y sentirse no bueno, sino el mejor. Se trata de saber qué tipo de inmigrantes podrán abrirse paso por sus propios medios una vez estén aquí. Franquear la puerta a alguien para recluirle luego en un CIE o dejarle a su suerte, la economía informal, no tiene nada de solidario. Es de hecho reírse con la miseria ajena para utilizarla
como arma política y como arma propagandística. Y eso, la verdad, no tiene nada de humanitario. Que esto sería ya otro punto. Es decir, lo que comentas de permitir que cualquiera pueda entrar, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Por su cuenta y riesgo, eso sí. Es decir, que no se le den ayudas nada más llegar, sino que, bien, pues la frontera esté abierta, uno pase, desembarque, pueda pasar. No olvides que España tiene 2 ciudades en el norte de África, Ceuta y Melilla, pueda pasar tranquilamente a Ceuta o a Melilla y ya se quede allí o continúe camino. Bien, todo eso sobre el papel está muy bien. Es decir, no, las fronteras tienen que estar abiertas, fantástico. ¿Por qué no van a estar abiertas? ¿O acaso no están abiertas dentro de la Unión Europea y franceses y españoles convivimos pacíficamente? Yo voy a Francia, cruzo, vuelvo sin ningún problema, no. Incluso puedo llegar a quedarme. Pero vamos, la frontera puede permitirse, podemos permitir el lujo de mantener abiertas todas las fronteras. Pero es que en el mundo real es otra cosa distinta. Es decir, ¿cuánta gente entraría, por ejemplo, en Ceuta? Si no existiese esa valla que hay, no estuviese la puerta abierta. Miles. Cientos de miles. Estoy hablando cada semana, o cada mes. Es que no habría ni espacio en la propia ciudad de Ceuta o la de Melilla. Ni comida para todos. Y aquello sería un absoluto caos. No se podría ni salir a la calle. No lo sé, yo es como lo veo, de nuevo. Creo que los ceutíes o los melillenses tienen pleno derecho a fijar restricciones de acceso a la ciudad. Sobre todo cuando fuera lo que tienen es un montón de gente queriendo entrar. Es su ciudad, a fin de cuentas, no es la mía. No estoy diciendo yo que les quiero poner las restricciones, se las tienen que poner ellos. Yo creo que la inmigración es buena, lo he dicho aquí en infinidad de ocasiones, creo que además es necesaria, pero tiene que ser deseada. Es decir, tiene que ser deseada por parte de la comunidad receptora. Si no los quieres, si no quieres gente nueva, no le puedes obligar a alguien. No es que los de ese valle o los de esta isla no quieren gente de fuera, como el que no quiere turistas. Pues ¿qué le vamos a hacer? No le puedes obligar. No, tenéis que aceptar turistas. En las Islas Baleares son 4. Hay una de ellas, Menorca, que es la menos turística de todas. Entre otras cosas porque a los menorquines no les ha gustado demasiado nunca mucho el turismo. Tienen otras fuentes, hacen zapatos y esas cosas. O un turismo muy minoritario. Y en cambio Mallorca está reventada, no digamos ya Ibiza, que es más pequeña incluso que Menorca. Pues lo mismo pasa con los inmigrantes. Tienes que desearlos. De lo contrario, lo que te encuentras es esa gente vagando por la calle, sin oficio, sin beneficio. Y ya sabes lo que sucede cuando hay miles de personas sin oficio ni beneficio vagando por la calle. No hace falta que te lo explique, que ya somos mayorcitos. Es decir, a partir de ahí pues sucede cualquier cosa. Es cuando empieza la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, para que una comunidad demande migrantes es porque le va muy bien económicamente y porque requiere un tipo de migrante concreto. Caso, por ejemplo, de Almería y los invernaderos. Caso, por ejemplo, de Madrid y la cantidad de empleo cualificado que importa cada año, buena parte del extranjero. No hay más que ver la cantidad de italianos, franceses, ingleses y demás que tenemos en la ciudad. Y que no han venido a servir hamburguesas, ¿eh? Es un tipo de inmigrante que entra y que la ciudad lo desea. Y lo mismo con los ecuatorianos que vienen a trabajar en otro tipo de sectores o los rumanos que vienen a trabajar en otras cosas, pero hay un deseo manifiesto. Ahora, que tiene que haber restricciones y las tienes que fijar más, las tiene que fijar la ciudad o la comarca. Es decir, que la inmigración está muy bien, pero hay que ordenarla. Sobre todo cuando es masiva, obviamente. Ojo, en el pasado también se ordenó. Los Estados Unidos se poblaron porque el gobierno federal ordenó la inmigración. Es lo que sucede en países como Nueva Zelanda, como Australia, como Suiza. Yo lo único que digo es que lo suyo es fijar los requisitos a nivel local. Pero bueno,